Hola, queridos estudiantes. Nuevamente los saluda con gusto su profesora de Teoría Pedagógica, Alma Lisbeth Baltasar Galván. Vamos a trabajar el tema perteneciente a la semana número 12 como continuación de los momentos de la didáctica. Previo a esto, ustedes estuvieron analizando que la didáctica, al ser el arte de enseñar, al ser una actividad propia del docente para el aprendizaje de sus estudiantes, se lleva a cabo en 3 momentos, desde la definición de los objetivos, la planeación, el diagnóstico, la planeación y la ejecución. Tenemos 3 momentos: diagnóstico, planificación y ejecución. Partiendo de estos momentos, la semana pasada y antepasada, ustedes estuvieron revisando, pues, cuestiones desde el momento en que ustedes habían realizado la actividad de fortalecimiento del valor, habían tomado en cuenta esos momentos, sobre las diferencias entre método, técnica, estrategia, actividad y recurso. Se ha estado trabajando. Y eso que estuvieron analizando la semana pasada, la diferenciación de esos términos, pues lo vamos a poder aplicar al momento de realizar un plan de clase. La planificación, pues va a ser ese momento en el que yo como docente me voy a sentar a diseñar todas mis actividades, a definir bajo qué método o modelo voy a enseñar, mis estrategias, mis recursos, y el plan de clase es el resultado de ese proceso. Digamos que es el formato que yo voy a llevar al aula y con él voy a dirigir mis actividades. Para nosotros poder elaborar un plan de clase, necesitamos conocer cómo se encuentra estructurado. Quiero que quede claro algo. El formato es universal, no hay uno que digan este es mejor o peor que otro, no. Ustedes, a medida que vayan conociendo y trabajando asignaturas propias de este tema, pues pueden ir adoptando, modificando ciertas planeaciones que, si bien les van a servir ya cuando se encuentren frente a grupo. Vamos a revisar cuáles son esos elementos. Normalmente empieza con el título de plan de clase. Este es opcional, lo pueden dejar o lo pueden quitar. Tenemos que escribir datos de nuestra escuela, su nombre, dónde se ubica, el municipio, el nombre de nuestro directivo, mi nombre, ya que yo soy la docente que lo estoy elaborando y que en un futuro me va a permitir desarrollar mis clases. El grado y el grupo para el que está diseñado y la fecha en que voy a llevar mi plan de clase. Normalmente los planes de clase se hacen por semana, algunos lo hacen por mes, algunos por 15 días, pero depende mucho de ti como docente, qué es lo que estás trabajando, si es un proyecto, si es un tema, si es una secuencia, ya depende de ti para establecer el número de días que vas a utilizar para realizar tu planeación. También vamos a encontrar este cuadrito. Este es opcional, pero sí es importante que lo tomemos. Vamos a escribir cuál es el contexto interno y externo de nuestra escuela. ¿A qué se refiere el contexto interno? Pues decir dónde se ubica, qué nivel educativo se trabaja, con qué servicios cuenta la institución, el número de estudiantes, número de docentes, y también aquí podrían ser las edades. El contexto externo se refiere a el entorno de las familias de nuestros estudiantes, su nivel socioeconómico, a qué se dedican, qué tipo de familias son las que prevalecen en la escuela, y que si bien pues van a afectar el
desempeño del estudiante. Después tenemos el diagnóstico del grupo. Esto lo revisamos en la sesión de los momentos de la didáctica. Se puede llevar a cabo a partir de encuestas, cuestionarios, fichas de observación, documentos que nosotros recolectemos de nuestros alumnos, de entrevistas con los padres y con los tutores de cada uno de nuestros alumnos. Y en el diagnóstico yo tengo que redactar o escribir quiénes son mis alumnos, cuántos son, qué estilo de aprendizaje tienen, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuáles son sus intereses, qué emociones o qué sentimientos manifiestan en el aula, qué habilidades tienen, la etapa en la que se encuentran, si es en la niñez, si es en la adolescencia, preadolescencia o en la pubertad. Ya depende de ustedes y aquí pueden utilizar pues los aprendizajes que han adquirido sobre las etapas del ser humano. También podrían ser sus características y hasta cómo se relacionan entre compañeros. Ya les comenté bajo qué instrumentos se puede recolectar esa información y es muy importante que tengan el diagnóstico de su grupo para que a partir de ello reconozcan las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, sus fortalezas y sepan cómo trabajar con ellos. Algo que también podríamos agregar es el programa escolar de mejora continua. Este programa se realiza en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Normalmente es una semana antes de que se inicien los ciclos escolares y aquí todos los integrantes de la escuela, es decir, docentes, directivos y personal administrativo, se reúnen para definir qué acciones van a llevar a cabo para emprender mejoras con sus estudiantes o erradicar alguna dificultad que ellos presenten. En la mayoría de los casos se centran siempre en la parte de la competencia comunicativa y la parte de la competencia matemática, que los alumnos sepan leer, escribir, hablar, comprender, sumar, restar, multiplicar, dividir, porque son cuestiones que nos evalúa Planea y PISA. Por eso que se le ponga un tanto de interés, pero depende de cada colectivo, de cada escuela y de sus necesidades. Después vamos a encontrar un cuadro donde vamos a escribir si vamos a estar trabajando por proyectos o por temas. Y en este cuadro hay que vaciar, digamos, a la parte teórica que encontramos en nuestros programas, dependiendo de la asignatura que vayamos a trabajar. Vamos a desglosar y ver a qué se refiere. La metodología, pues es la forma en cómo el docente va a organizar la clase, si lo va a hacer por equipos, binas o de forma individual, y también cómo va a organizar el aula. Si todos siempre van a estar trabajando en filas, si van a trabajar en medio círculo, en pequeños grupos, eso se tiene que establecer en este apartado. Los estándares curriculares son aspectos que se pretenden alcanzar al término de un periodo, pero es importante que lo tomemos en cuenta porque es la base teórica de nuestro programa. El campo de formación o eje, si se refiere a las ciencias, si se refiere a la parte de pensamiento matemático, de convivencia y demás. También debemos de escribir el propósito u objetivo de la materia, para qué está diseñada nuestra materia que estamos trabajando con los alumnos, el enfoque, cómo se trabaja, esto viene en los planes y programas, todo esto que les estoy mencionando, las competencias que se van a favorecer con el desarrollo del tema o el proyecto, qué aprendizajes esperados se pretenden alcanzar con las actividades, los temas ya desglosados de manera específica, qué actividades o qué producciones van a entregar los alumnos en cada sesión y al final, pues, cuál va a ser el resultado de todas esas producciones. El instrumento de evaluación, aquí vamos a escribir cómo vamos a estar evaluando a nuestros alumnos por sesión o por proyecto. Ustedes definen si es a partir de una lista de cotejos, si van a tomar en cuenta la participación en clase, las tareas, las
investigaciones y demás. Pero hay que ser claro para que pues no tengamos detalles ni con el alumno ni con nuestro directivo en la cuestión de la evaluación del aprendizaje de nuestros alumnos. También, ya cuando tengamos toda esa parte del conocimiento de nuestros estudiantes, de la escuela, el programa escolar de mejora continua, la parte teórica de nuestro o curricular de nuestra asignatura, pues ya nos vamos a enfocar ahora sí a las actividades que van a permitir el que el alumno consolide sus aprendizajes. Vamos a escribir sesión, aprendizaje esperado, tema de reflexión, qué producciones se pretenden alcanzar, cuáles son todas las actividades, la secuencia de actividades, qué materiales y la evaluación. En la sesión se puede escribir sesión 1, sesión 2, sesión 3, pero puede ser que a algunos se nos facilite más anotarlo por fecha y es válido. Los aprendizajes esperados pues nada más se copian de acá arriba dependiendo de la actividad y que esa favorezca el logro de ese aprendizaje. Tema de reflexión, pues igual de los temas que quizás anotemos en este apartado, pues vamos a ver cuál es el que vamos a trabajar. Después, las producciones para el desarrollo del proyecto ya depende de qué, en cada sesión, qué es lo que se va a ir trabajando y en un final de nuestro trabajo, pues permita visualizarlo y que el alumno sepa cómo fue ese proceso para alcanzar una meta o el propósito que nos planteemos en la asignatura. En la secuencia didáctica, aquí quiero resaltarles que en cada sesión debo describir inicio, desarrollo y cierre. Y son las actividades que van a desarrollarse en mi sesión o en mi clase. Si mi clase es de español y dura 50 minutos, tengo que establecer hasta para mayor facilidad los tiempos. Por ejemplo, del inicio me voy a llevar 10 minutos. En mi desarrollo me voy a llevar 35 minutos. 35 minutos. ¿Y cuántos van? 45. Y en mi cierre, pues nada más van a ser 5. Pero debo ser bien clara para que no me vaya a equivocar. Por ejemplo, en el inicio voy a decir que voy a pasar lista y voy a hacer preguntas a mis alumnos. Y eso me va a llevar solamente 10 minutos. En el desarrollo son 35 minutos para que el alumno lea su libro, para que participe en una lluvia de ideas y para que realice un mapa conceptual. Y como cierre, que yo como docente pueda revisar el mapa conceptual, hacer preguntas aleatorias sobre lo que se vio en clase y dar una tarea, quizás. Entonces vamos a recapitular. En cada sesión vamos a escribir inicio, desarrollo y cierre para tener un mejor orden de nuestra hora o de la clase que vayamos a tener con determinado grupo. También es importante que se anote el material didáctico. Aquí hay una división. También se puede especificar que puede ser el material colectivo, si es que yo utilicé unas diapositivas, si utilicé quizás un letrero o un cartel, porque todos los alumnos lo vieron, todos los alumnos estuvieron trabajando con ese material, pero de manera conjunta. Si quizás yo especifiqué que los alumnos trabajaran en su lugar con su libro de texto, anotaría pues libro de texto, el cuaderno de apuntes, que sacaran sus lapiceros y marcatextos. Lo colectivo es que yo como docente se los presenté a todos mis estudiantes para desarrollar mi clase, como es que haya explicado a partir de unas diapositivas, de un letrero o de un cartel. Y el material individual
es el que cada alumno tiene para realizar sus actividades, o pueden ser, si en un momento yo trabajo fotocopias para cada alumno, pues pondré fotocopias del texto abordado, que es lo que yo hago con ustedes cuando les llevo los organizadores gráficos en hojitas para cada uno de ustedes, pues es material individual porque no lo están compartiendo con otra persona. No, cuando les doy una hojita y la tienen que partir en 4 para dárselas a sus compañeros, pues ahí sí sería material colectivo. En la evaluación, ya en la parte de arriba lo veíamos, qué instrumento voy a utilizar, pero aquí debo de precisar para cada clase cómo voy a evaluar esa clase. Si aquí estoy diciendo que los alumnos realizaron un mapa conceptual, pues quizás mi instrumento de evaluación va a ser una lista de cotejo para evaluar ese mapa conceptual. Ahora, algo que me faltaba, si ustedes leen esto de pase de lista, preguntas, leer el libro, lluvia de ideas, mapa conceptual, es muy general. Si un alumno lo lee, quizás no lo entienda, o también a mí como docente puede ser que no me sirva. Tengo que ser muy precisa y les voy a decir cómo es que se debe de redactar, porque eso está mal y fue algo que hizo la mayoría en su trabajo de el fortalecimiento de un valor. Algunos lo escribieron así, pero recordando un poco, creo que en su mayoría sí escribió las actividades de esa forma. Para que tenga mayor impacto nuestra secuencia de actividades, y si en algún momento un alumno que quizás escribe lento o que tú llegaste a la clase y él había sido llamado por el director y no tengas que atrasarte o esperar al alumno, tú le puedes dar tus hojitas de tu plan de clase y le puedes decir, mira, va siguiendo esto que está escrito y lo va a entender, pero de qué forma tengo que redactar para que mi alumno pueda entenderlo, va a ser de la siguiente forma. Vamos a utilizar esta frase que está aquí, que el alumno, y me va a permitir, después de que el alumno, escribir un verbo en presente y completarlo con la cosa que vayan a hacer. Y vamos a ir haciéndolo por cada uno de los que escribimos, que yo ya los tenía. Dice que el alumno, ¿cómo quedaría pase de lista? Que el alumno pase de lista no se entiende. Podría colocar, recuerden que es en presente, que el alumno conteste el pase de lista a través de la técnica la telaraña. Y también aquí si es preciso especificar, se hace. Decir, la técnica consiste en lanzar una bola de estambre y bla, bla, bla. Pero sí tengo que especificar porque puede ser que mi directora al momento de revisarla no la conozca, no la sepa y debo de ser siempre bien precisa. Luego dice preguntas aleatorias sobre el tema anterior. Nuevamente vamos a utilizar esta frasecita que está aquí y vamos a acompañarla de un verbo. Que el alumno, que el alumno preguntas aleatorias. Podría ser que el alumno participe en las preguntas formuladas por su profesora sobre la sesión anterior. Y ya, ahora vamos con el desarrollo. Y va a ocurrir lo mismo, que el alumno revisión del mapa conceptual no queda. Recuerden que la frase solamente es para que yo sepa cómo voy a continuar redactando. Siempre vamos a estar hablando en tercera persona y en presente. El verbo en presente, pero en la tercera persona. Seguiría que el alumno lea el libro de texto en las páginas
y ya, ustedes lo completan. Y luego dice lluvia de ideas. ¿Cómo quedaría? Que el alumno participe en la lluvia de ideas sobre el texto leído. Y así es como ustedes tendrían que redactarlo. ¿Para qué? Para que cuando un alumno tenga alguna situación que no esté en clase y yo como docente no tenga que estarle diciendo, mira, vas a hacer esto, anótalo. Ya lo podemos mandar a que saque una copia o que tome una foto y de esa forma él va a saber qué puede realizar, porque todas las actividades están enfocadas a él. O sea, dice que el alumno conteste el pase de lista. Si yo lo leo, si yo soy alumno y veo esto en la planeación de las actividades de mi maestra, pues es un poquito más claro. Por ejemplo, conteste el pase de lista a través de la técnica la telaraña. Pues ya sé que yo lo voy a hacer. Participe en las preguntas formuladas por la docente. También sé que es una actividad que yo voy a generar con la guía de mi profesora. Así que esta es la forma en como pues normalmente se recomienda, aunque hay algunos profesores, algunos compañeros que no lo redactan de esa forma, que ponen los verbos en infinitivo porque no se define qué no va a hacer. Por ejemplo, contestar el pase de lista, aunque es muy general porque no te dice quién lo hace. Y de esa forma, si nuestro alumno tiene la necesidad de leerlo, sabe que él lo tiene que realizar. Y es un poco más fácil adecuarlo a este estilo de escritura. Y pues básicamente es eso lo que vamos a estar trabajando esta semana, que ustedes reconozcan cómo se puede hacer un plan de clase, qué elementos lleva, para que en un futuro, si yo les pido que mejoren esa actividad de fortalecimiento de la lectura, pues se sepa cómo se tiene que redactar, qué elementos van a integrar y también cuando ya sean profesionales de la educación, pues tengan una noción sobre cómo se realiza o una variedad de formatos para planificar. Gracias, que tengan un excelente día. Cuídense y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.